Cuando comenzamos a hablar de células nerviosas en general, la gente se imagina muchas cosas raras. Las células nerviosas, estudiantes, son células, primero, muy complejas de ver. Am, Cuando tú tienes placas, qué sé yo, a ver, placas histológicas para revisar una célula nerviosa, tú dices más o menos, bueno, ¿qué tengo que tener yo para mirar una célula nerviosa? Bueno, tienes que tener una muestra específica, pero esta muestra específica depende de cómo esté teñida, es que, esta célula se va a mostrar. Entonces, a veces, por ejemplo, hay tinciones con fucsina ácida, ¿ya? Es fucsina y ácido pícrico y alcohol metílico, etílico y un poco de isopropanol. Ya está. Y se aprecia una tinción así azulosa, donde se ven núcleos, se ve un poco retículo endoplasmático y se ve una célula redonda. Pero resulta que hay otras tinciones bastante más interesantes. Por ejemplo, existe una tinción llamada tinción argéntica. Esta tinción, la argéntica, es una tinción bien difícil de hacer, chicos. Hay que tomar el cerebro de la rata, eh, por ejemplo, si estamos trabajando con rata, o con un cubito de cerebro humano, por ejemplo, se saca un cubito más o menos de 1 por 1 por 1. Así. Normalmente lo que se hace, chicos, en realidad, cuando sacan estos cubitos, es que uno tiene cerebro fresco, o sea, cerebro de morgue fresco, de una autopsia, se saca un cubito, las personas no, muchas veces eso se hace sin consentimiento de los parientes, esa es la verdad, o se hacía, ¿no? No sé cómo se hace ahora, así se hacía antes, hace 15 años atrás. Entonces, estos cubitos se ponen en un vaso PP de precipitado con formol, con paraformaldehído en realidad al 4%, y se deja fijar ahí lentamente por 5 a 10 días. Siempre estos procedimientos se tapan de la luz, ¿eh? Se tapan con papel de aluminio, qué sé yo. La luz echa a perder todo, descompone, digamos, las pruebas histológicas muchas veces. Entonces, y también se conservan después guardadas de la luz. Entonces, luego, este corte se impregna, chicos, esta es una preparación increíble, se impregna en una sustancia argéntica, en nitrato de plata. Y entonces, y se le agregan otras sustancias, un ferrocianuro, qué sé yo, o sea que se trata de cambiar el estado de oxidación de la plata, de modo que la plata se impregne en las neuronas. Entonces tú tienes una visión así tridimensional preciosa de las neuronas. Esa es una tinción. Otra tinción, por ejemplo, se hace solamente para seguir las manchas lipídicas. Entonces se hace con rojo Congo, por ejemplo, que es una tinción prolipídica. Entonces, dependiendo de cuál es la técnica histológica, es cómo se ven las neuronas. Me tocó una vez, por ejemplo, ir a una universidad, tenían un kit precioso de células neuronales, pero estaban todos teñidas con hematoxilina de bocina y se veían puras pelotitas. Entonces, mi estudiante decía, profe, pero las neuronas acaso no tienen dendritas y axones y tal. Yo le decía, sí, la verdad es que sí, pero es que esta tinción no es adecuada para revisar esa condición neuronal. Bueno, de modo que es interesante que les diga esto, chicos, para que tengan alguna apreciación de que las neuronas se ven de acuerdo a las técnicas histológicas. Y si tú tomas un tejido fresco, por ejemplo, de cerebro, fijado en formol nomás y deshidratado con sacarosa, y le haces un corte con crióstato, o sea que el crióstato es un micrótomo pero de frío, que se hace a menos 20 grados, y lo colocas sobre una placa a 12 micras de espesor, no ves nada, ves una cuestión blanca, es como mirar un pedazo de pan cortado, una cuestión así, no hay nada. O sea que solo las tinciones permiten ver las neuronas. Entonces las células nerviosas, chicos, son realmente elementos difíciles de revisar. Les ruego, chicos, que silencien su micrófono para que no vayamos a oír alguna intimidad, eventualmente por accidente, qué sé yo. Puede ser incómodo para ustedes, quizás.
Entonces, fíjense, aquí tenemos, yo les puse una imagen, voy a poner como siempre un puntero, una pluma. Les puse una imagen del sistema nervioso, porque nosotros no tenemos que olvidarnos nunca que estudiar neuronas y estudiar toda esta macana, ustedes después estudian con el Mauricio Valenzuela, con mi colega y amigo, estudian los tractos nerviosos, el espino tálamo cortical, el córtico talámico, lateral, el anterior y todas esas macanas, núcleo rojo y no sé qué. Y entonces, bueno, no hay que olvidarse, digamos, que el sistema nervioso es una estructura realmente impresionante que tiene una localización, digamos, del sistema nervioso central que implica cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, ¿verdad? Y finalmente médula espinal. Y que la médula espinal a su vez, ¿verdad?, está constituida por estas proyecciones que son los 31 pares de nervios raquídeos, ¿verdad? Los 31 pares de nervios raquídeos y los 12 pares de nervios craneales, o sea, olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, accesorio, hipogloso. Entonces, todo este sistema nervioso central, más el sistema nervioso periférico, que ya lo mencionamos parece la vez anterior, o sea, referido a el sistema nervioso periférico somático, ¿verdad? El sistema nervioso periférico autónomo, simpático y parasimpático, y el sistema nervioso entérico. Toda esta porquería constituye uno de los sistemas de organización más importantes de nuestro organismo. Nuestro organismo se entiende como un todo. Cuando ustedes le preguntan a Juanito Pérez, oiga, ¿quién es usted? Él dice, bueno, soy un primate humano, soy un mamífero, no sé qué, aquí tengo mis piernas y mis manos, y gracias a Dios las tiene, digamos, puede que eventualmente no sea así. Pero, y él se siente como un todo, siente que sus pies les pertenecen, que sus manos les pertenecen, que su nariz le pertenece, ¿verdad? Pero este sentido de pertenencia no es otra cosa que una ilusión, casi esquizofrénica, provocada por la compleja organización del sistema nervioso central y periférico que reúne aferencias y eferencias y está continuamente en un mecanismo homeostático de regulación, ¿verdad?, que permite desarrollar procesos de identidad. Partiendo de esta introducción, chicos, que me parece súper interesante, partiendo de esta intro, entonces fíjense, ustedes que están estudiando kinesiología, van a tener que entender el sistema nervioso de forma muy amplia. Y yo quiero hacerles un comentario, chicos. No basta con que canten cuáles son las partes del mesencéfalo, dónde está ubicada la glándula pineal y el colículo superior y el colículo inferior, dónde está el agujero de Monro o de Magendie o de Luschka o qué sé yo, no sé. ¿Dónde está la silla turca? ¿Y qué es la adeno, la intermedia y la neurohipófisis? ¿O cuáles son los fascículos arqueados en el hemisferio izquierdo y derecho? Es necesario, cuando ustedes estudien anatomía, que siempre se dediquen a anatomofisiología. No sirve de nada, estudiantes, que ustedes sean capaces de contarnos cuáles son las partes del sistema nervioso sin entender cuáles son las funciones que esas partes desarrollan. ¿Ya está? Así que ustedes podrían ser expertos en contar un monito, en cómo está hecho el monito, pero
en kinesiología particularmente, ustedes necesitan ser siempre funcionales, explicarse cómo y con qué mecanismo y bajo qué reglas esa estructura que están nombrando tiene alguna función dentro del concierto de este sujeto que es un primate humano. Bien. Dada esta introducción, vámonos a hablar un poquito cosas básicas, chiquillos, sobre células nerviosas. Me imagino que Mauricio después les va a dar una clase extendida sobre neurofisiología hace unos años atrás. Yo les daba el ramo de neurofisiología a los chicos de Kine. Y también les daba el ramo de farmacología. Entonces, fíjense, cada célula nerviosa tiene un cuerpo celular que contiene un núcleo, un retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias y otros organelos que son esenciales para la función de todas las células. Entonces, fíjense, aquí ya partimos con algo importante. O sea, las células nerviosas tienen un soma. Y ese soma es en el fondo la región celular clásica. En el núcleo hay DNA, hay RNA, hay RNAs de interferencia, hay sistemas de acoplamiento del DNA para producir RNAs mensajeros, RNAs ribosomales, RNAs de interferentes, RNAs de transferencia. El núcleo está lleno de unas estructuras que se llaman nuclear pore complex. Y estas nuclear pore complex son unos complejos de 8 proteínas que se abren y se cierran y permiten el paso de sustancias desde el núcleo hacia el exterior, hacia el citoplasma, probablemente hacia el retículo endoplasmático, ¿verdad? Y desde este sistema hacia el interior del núcleo, desarrollado por un complejo mecanismo molecular, iónico y proteico de aminoácidos que se estiran y que modifican sus regiones exteriores, no amínicas. Ese es el ambiente nuclear, con una arquitectura perfecta, una nucleoarquitectura perfecta. Después tenemos un retículo endoplasmático, ¿verdad? Rugoso, que contiene mitocondrias cuya función, ¿verdad?, están asociadas, ya sea como monomitocondrias o como polisomas, a producir oxidaciones ahí donde está desarrollándose la síntesis proteica. Es decir, llevando energía, llevando ATP, para que los ribosomas que estén asociados al retículo endoplasmático puedan hacer síntesis proteica. Un aparato de Golgi que permite la maduración de ciertas moléculas, lipídicas, proteicas también, que fabrica membranas, y una serie de otras estructuras de organelos, incluyendo, chicos, una cascada de moléculas muy complejas, denominadas procaspasas, caspasas, apoptosomas, proapoptosomas, que son moléculas dedicadas a hacer río abajo procesos de transducción de las señales, porque resulta que una célula no es solo genética, no solo expresión genética. Una célula también es una maquinaria que puede hacer piroptosis, necroptosis, apoptosis. Es una maquinaria que puede morir en cualquier momento. Y es una maquinaria que está asociada, que no está sola, que está asociada a un vecindario, donde en el vecindario hay una serie de moléculas que le están diciendo continuamente, suicídate o mantente viva, te necesitamos. Ese es el concierto molecular de una neurona.
que no es muy distinto al concierto molecular de vecindario que sufren otras células del organismo. Lo que pasa es que si se nos muere una maldita célula epitelial, eso no nos parece importante porque resulta que cuando nos duchamos, ¿verdad? En las mañanas, caen miles de millones de células epiteliales con el agua de la ducha. Entonces no parece importante porque la tasa de mitosis de las células epiteliales es tan alta que a nadie le importa. Es más, nos sentimos frescos y brillantes después de ducharnos debido precisamente a ese arrastre de células que han muerto. Pero cuando estas células que mueren son neuronas, las cosas son diferentes. Si esas neuronas están ubicadas dentro de la cóclea, en la porción basal de la cóclea, vas a producir hipoacusia y tu audiograma va a salir dañado. Si estas células están ubicadas en tu corteza prefrontal, vas a sufrir pérdida de capacidades cognitivas. Si están ubicadas en tu corteza órbitofrontal, vas a perder control inhibitorio y vas a andar llorando por cualquier estupidez como los viejos que lloran en los cumpleaños o en los abrazos de Año Nuevo. Si vas a perder neuronas en las cortezas parietales, vas a perder parte de la capacidad para darte cuenta de cómo es tu cuerpo en el contexto en donde estás. Vas a perder significancia de ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, las células nerviosas son especiales en este sentido. Cualquier otra maldita célula es una célula que no parece tan importante como las células nerviosas. Ahora que hemos estado en este proceso de confinamiento y donde estamos todos encerrados como ratas en nuestras casas, hemos perdido mucha masa muscular. Pero parece que no nos importa, porque la gente cuando empieza a perder masa muscular engorda. Entonces mantiene el volumen del cuerpo. Lo que no sabe la gente es que el volumen del cuerpo que se mantiene por grasa. Ha sido reemplazada la masa muscular somática por grasa, por células adipocíticas. Pero eso parece no importar a las personas. Entonces, han muerto muchas células musculares y se ha desarrollado una alteración atrófica de los sarcómeros. Cuando eso ocurre con las neuronas, se producen procesos de envejecimiento evidente. Bueno, evidente para algunas personas, para las personas que más entienden. Para otras personas el envejecimiento no es evidente. Y la gente dice, ay, sí, hoy día estoy un poco más cansado. O dice, maldición, parece que hoy estoy durmiendo más. O maldición, creo que tengo alteraciones del apetito, debe ser por el estrés. Y entonces aparece esa palabra mágica del estrés, con la cual todo el mundo se enjuaga la boca, pero que nadie tiene idea qué cuerno significa el estrés. El asunto, raya para la suma, es que las células nerviosas son las células, diría yo, más significativas de los procesos que hace esta estructura homeostática. Bueno, entonces fíjense que dentro de estas características, lo distintivo de las células nerviosas es su especialización para la comunicación intercelular. Podríamos decir, estudiantes, que las células nerviosas son de las células que más especializadas se encuentran en ser sociables. Ya sé que esto puede entenderse como un sesgo, porque si aquí en la audiencia hubiese un bioquímico, me diría, perdón profesor, pero yo tengo entendido que todas las células son capaces de socializar con su vecindario. Sí, es verdad, pero las neuronas socializan de un modo especial. Socializan de tal modo que si estas neuronas dejan de socializar, sus vecinos le comienzan a tirar piedras a la casa y luego la incendian. Y luego la neurona se suicida. Es decir, los procesos de socialización celular están desarrollados directamente
con la permanencia y la supervivencia de esa célula en el contexto del vecindario. El vecindario para las neuronas, chicos y chicas, es tan importante como la propia célula. Continúo. Este atributo es evidente en su morfología general, en la especialización de sus membranas para la señalización eléctrica y en las complejidades estructurales y funcionales de los contactos sinápticos entre ellas. Claro, porque resulta que si miramos a la neurona es como si tuviésemos un vecino que tiene grandes orejas para oír a los demás vecinos, que tiene grandes sistemas de manos para tocar continuamente a los vecinos, que tiene sistemas de vibración que permiten sentir cuando se mueven los vecinos, cuando los vecinos hablan, cuando los vecinos quedan callados, cuando los vecinos se alimentan, cuando los vecinos tienen algún problema, cuando están muy activos. Las neuronas están enterándose todo el tiempo del ambiente que hay alrededor de ellas. No existen las neuronas aisladas, chicos. He tenido la suerte de cultivar neuronas en una placa. Se toma el cerebro de una rata que todavía no ha nacido. Entonces se cortan los tubos uterinos de una rata que está a punto de parir. En G8, en G7, se corta la calota craneana cartilaginosa de ese embrión y con una micropipeta se extraen células. Y estas se colocan en un cultivo, muy protegido para no infectar con bacterias. Y estas células comienzan a crecer en una placa. Y cuando tú las espías con un microscopio, se pone la placa al revés, el microscopio tiene el lente al revés. Ves que las neuronas empiezan a crecer y a desarrollar sinapsis entre sí y a formar un microcerebro. Los japoneses, como son más brillantes que nosotros como pueblo en investigación científica, de inmediato se imaginaron que podían formar microcerebros. Y como saben electrónica, no como nosotros que no entendemos ni cómo funciona una computadora, fabricaron microchips que fuesen capaces de organizar estas neuronas en un sistema que generara pulsos y recogiera pulsos. Y entonces fabricaron microbiochips que tienen un sistema electrónico y un sistema biológico. Y hoy día son los primeros en el mundo en estar fabricando implantes para pacientes con Parkinson, por ejemplo. En Chile estaban todas las condiciones, pero los chilenos salimos a fumar entre medio en el laboratorio, estamos más preocupados de la bolsa de la colación, estamos más preocupados del año nuevo y de dormir. Los japoneses no. Ellos trabajan día y noche y no les importa si no pololean con el objeto de obtener sus investigaciones y estudian. Los estudiantes japoneses no leen las diapositivas que les presentan los profesores en PowerPoint. Ellos se van a los papers y estudian de verdad. Esta es una crítica para todos nosotros. Entonces ellos se dieron cuenta de que las neuronas son células sociales y realizaron experimentos maravillosos y hoy día están número 1 en el mundo. Bueno, los chinos quizás también están en número 1, pero los chinos trabajan en silencio, entonces ellos no dicen nada. Bueno, no publican prácticamente los chinos, o publican en chino, no en inglés, entonces sus publicaciones son solamente para ellos. Los entiendo en todo caso, no los culpo. Entonces, fíjense, estas células nerviosas, cualquiera de estas células nerviosas, son conductoras de impulsos eléctricos dentro del sistema nervioso. Entonces, estudiantes, las células nerviosas son las células que conducen impulsos nerviosos, maldición. Alguien podría decir, pero profesor, ¿qué nos está diciendo? Eso nos dijeron ya en el colegio, pero no sé si comprenden la trascendencia de eso.
Díganme qué otras malditas células conducen impulsos nerviosos. Entonces, las neuronas son las reinas del sistema. Y cuando una neurona muere, tienes que rezar al Altísimo para que otra neurona, que sea un neuroblasto embrionario que tengas guardado ahí debajo de tu bulbo olfatorio, pueda migrar hacia esa región y quizás poder reemplazar en cierta forma el trabajo que hacía esa neurona que se te murió. Pero si te gusta el pitito de cannabis y el copetito, despídete. Ese proceso va a ocurrir mucho menos. Ahora, si te gusta la cocaína, estás muerto. Dedícate a otra cosa, no pierdas el tiempo en la universidad porque ya es tarde. Bueno, entonces, estas células nerviosas conducen impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos, ¿verdad?, son desarrollados en unas neuronas que son preciosas desde el punto de vista celular. Estas imágenes que están aquí, chicos, que están tomadas de un libro precioso, nosotros le llamábamos a este libro el Lodich. Otros le llaman esperen un segundo, le llaman el Darnell, porque Sipulski, ¿ya? Parece, no sé si se pelearon después, pero después aparece Darnell. Darnell co-editando el libro de Lodich. Entonces casi todos lo conocemos por Lodich, a veces la universidad se conocía por Darnell. Estas imágenes preciosas, chicos, muestran neuronas. Y estas neuronas, si ustedes se fijan, tienen ahí sus somas. Miren qué preciosos. Y tienen sus ramificaciones. Por ejemplo, esta ramificación es una dendrita que lleva señales en forma centrípeta hacia el soma. ¿Entienden el concepto de centrípeto? Denme un segundo. Ir a alimentar a mis gatos. Entonces, fíjense, esta neurona tiene esta arborización centrípeta. Entonces, les preguntaba si sabía lo que era centrípeto. ¿Alguien lo sabe? Margarita Ahumada, ¿lo sabes? No, Que se ubica en el centro de una zona, ¿cierto, profe? Claro, exactamente. Es lo contrario de centrífugo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la lavadora y la miran hacia adentro, ¿verdad? La lavadora tiene como unas hélices hacia adentro y si tú metes ropa aquí, la lavadora gira. Entonces, cuando hacemos el análisis físico, nosotros decimos, oye, esta cuestión está girando y tiene una velocidad ahí, ¿verdad? Que es tangente, pero tiene otra velocidad, o sea, en realidad una fuerza gravitacional, que es perpendicular a esa tangente. Y esa fuerza es la fuerza centrífuga. Entonces, la fuerza centrípeta es la fuerza inversa, la que va hacia el centro del diseño, que es opuesta vectorialmente a la fuerza centrífuga. Entonces, el agua sale de la lavadora por la fuerza centrífuga. Y lo que mantiene el sistema unido es la fuerza centrípeta. Perfecto. Entonces aquí a esto se le llama centrípeto porque va hacia el centro del soma y en cambio el estímulo cuando sale del soma se le llama centrífugo porque se aleja de él. Perfecto. Una terminología física, pero vale la pena, fíjate, mencionarla. Son malditos conceptos que están siempre presentes, pero recuerden ustedes que aquí todo está todo relacionado. El día de mañana, chicos, ustedes van a tener unos ramos de porquería donde les enseñan cómo funcionan los rayos X, cómo funciona una resonancia magnética funcional, un SPECT scan, qué sé yo, y van a tener que aprender una serie de cosas, el spin del electrón y la macana.
Y ahí van a aparecer una serie de términos físicos. O sea, la kinesiología particularmente, chicos, es una de las carreras que tiene más implícita la física. La bipedestación, por ejemplo, no sé qué. ¿Qué significa el hueso en la cadera cuando se coloca una intervención protésica, por ejemplo, en una paciente adulta mayor? ¿Cómo tiene que ir esa cabeza del fémur que de Stryker era la marca que las hacía? Y que si hay que hacer una copa, cómo va el ángulo, que no sé qué. Bueno, entonces la física está muy implícita. Entonces fíjense que esta fuerza centrífuga pasa a ser, centrípeta pasa a ser centrífuga en esta neurona. Entonces aquí tenemos el soma, aquí tenemos otro soma, otro. Y fíjense qué impresionante esto, o sea, realmente la neurona es una célula especializada para establecer relaciones sociales con el vecindario. ¿Y este vecindario qué puede ser? Puede ser otra neurona, o puede ser un músculo, o puede ser una glándula. Porque pónganse ustedes el siguiente concepto. Están tristes. Están tristes, entonces resulta que al estar tristes, no sé qué, una parte de su lóbulo límbico estimula, ¿verdad?, el giro cingulado en la porción ventral. Y el giro cingulado en la porción ventral dispara unas señales a la corteza cerebral mesial, y entonces por ahí, por acá, ¡trum!, unas neuronitas salen y se eyectan hacia las glándulas lacrimales que están aquí arriba, ¿verdad?, dentro de la fosa orbitaria, y lloras. Entonces, en ese caso la inervación se relacionó no con un músculo solamente, porque también hay músculo liso ahí, sino también con un proceso secretorio. Y entonces contrajo músculo liso, no sé qué, había un proceso secretorio y lloras. Interesante. Entonces, las neuronas son las reinas, siempre. Recuerden ustedes cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de muerte. Se puede hablar de muerte de muchos tejidos, de muerte de los riñones. Y cuando se habla de muerte de los riñones la sobrevida es de un 35%. No quiero mentir, pero parece. Cuando hablamos de muerte del hígado, la sobrevida es de un 4%. Digamos, durante un periodo breve, por supuesto, si el hígado no está totalmente muerto, obviamente. Si se muere el páncreas, la sobrevida es de un 70-80%, si se muere el vaso, la sobrevida es de un 100%. Pero si se muere el cerebro, si hay muerte cerebral, la sobrevida es del 0%. O dicho de otra manera, si hay muerte cerebral, la muerte del sujeto es del 100%. Así lo dice la NIH en un artículo particularmente sobre muerte que estuve revisando ayer a propósito de una conferencia. Entonces, la célula nerviosa o neurona juega un papel clave en la actividad del sistema nervioso. Pero, espéreme, momento, pero ¿por qué juega un papel clave? O sea, ¿hay otras células que jueguen papeles clave? Sí, claro, hay otras células importantes, las células viales, ¿verdad? Los astrocitos fibrosos, los astrocitos protoplasmáticos, las células de la microglia, los oligodendrocitos, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, pero las neuronas juegan un papel, pero importantísimo. Sin ellas, todo el resto del sistema no sirve para nada. Ellas, ¿verdad?, desarrollan ambos procesos de información química y de información eléctrica. ¿Alguien podría criticar, chicos, la palabra información? Les voy a contar hace mucho tiempo atrás una anécdota personal. Pasé una vergüenza muy grande una vez en la escuela donde estaba haciendo mi posgrado, la Universidad de Chile, por supuesto, porque es mi alma mater. Entonces, había una conferencia del doctor Aboitis y entonces él estaba hablando de áreas del lenguaje. Y entonces por ahí habló de información y yo levanté la mano y dije, doctora Aboitis, el concepto de información
El doctor Maturana lo ha dejado de lado, ha dicho que las neuronas no saben qué es información. Y entonces Aboitis me dijo, mire Berríos, lo importante es que nosotros entendamos qué decimos cuando decimos información. Y tenía toda la razón. No sé si han leído a Maturana, pero Humberto Maturana y Varela, que fue su compañero de laboratorio, trabajan ahí ¿cómo se llama esta cuestión? Ahí detrás de la UNCE, en la calle Los Plátanos, ahí en la Facultad de Ciencias de la Chile, tenían un laboratorio muy bonito que se llamaba Laboratorio de Epistemología Científica, o algo así, Epistemología Biológica. No, Epistemología del Conocimiento. Un nombre ridículo por un laboratorio de ciencias, sin duda. Pero el doctor Maturana siempre fue un maldito en su área. Era tan capo el viejo en su juventud que no le importaba decir los nombres que quisiera. Entonces, él decía que las neuronas no sabían que conducían información. Y en eso me basé yo para hacer la crítica, fui absolutamente aplacado. Y me sentía avergonzado. Cuando uno es relativamente joven, muchas veces es un poco imprudente, irrespetuoso, diría yo. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las partes de esta neurona, así en un sentido más o menos global? Las dendritas, el cuerpo celular, perdón, sí, bien digo, ahí está la flechita, el cuerpo celular, el axón y los terminales axónicos. Entonces, quiero hacer un detalle, chicos, aquí de una de estas ramificaciones, un detalle que no lo tengo en figura, pero me gustaría explicarles cómo es una de estas puntitas. Voy a hacer esa puntita de ahí, por ejemplo, la voy a ampliar. Porque esto, la gente no se imagina mucho esto. Vamos a ver si me sale un poco el dibujo. Esta puntita de ahí es una cosa así. Uy, qué malo para el dibujo. Por supuesto me quedan distintos los dibujos hacia un lado y hacia otro porque la dominancia hemisférica no permite que uno pueda dibujar en forma simétrica, digamos. Y los que son diseñadores y dibujantes se entrenan para dibujar en forma simétrica, pero es imposible por la dominancia hemisférica. Entonces, fíjense, esa puntita, pónganse ustedes que tenga esas cositas. Entonces voy a ampliar esa cosita. Esa cosita es algo así, más o menos. Como una callampita, como un mushroom, como un champiñón. Entonces, cuando nosotros dibujamos una sinapsis, ¿se han fijado que típicamente uno dibuja como una cuestión así? Y decimos, aquí niños tenemos una sinapsis. Y entonces el profe dibuja una sinapsis así. Pero después cuando los chiquillos van a los libros o a los papers, los chicos ven una sinapsis así, digamos. Entonces siempre, a veces los chicos me han preguntado, profe, pero usted las dibuja así, resulta que en el libro salió así, no entiendo esa cuestión. Bueno, esa cuestión de ahí, que está dibujada, es eso de ahí. Entonces pónganse ustedes que aquí, de no sé dónde, viene una neurona y tiene una arborización y hace una sinapsis con eso. Entonces pónganse ustedes que esta arborización sea una de esas patitas que está ahí, que está haciendo una sinapsis con ese mushroom de esa espina. Entonces,
Estas son espinas dendríticas. ¿Cuántas espinas dendríticas hay en una neurona corriente? Aproximadamente, de promedio, chiquillos, 100.000. De promedio. Puede haber 250.000. Entonces, cuando decíamos al principio de la clase, oye, las neuronas son células sociales. Pucha, que son células sociales, te pasaste. No hay ninguna otra maldita célula que sea más social que la neurona. A eso me refería. Voy a la siguiente. Ah, no, antes, un comentario. Entonces, fíjense ustedes, primero lo que quiero decirles con este discurso, porque por ahí estuve leyendo a un coach de conferencistas, que nosotros cometíamos el error muchas veces como profes de convertirnos en pasador de diapositivas y a veces comentar poco las cosas. Entonces, hoy día quise hacer un cambio de lógica y pues, por eso contar una historia. Él decía, el cerebro está diseñado para oír historias, no para ver diapositivas. Bueno. Entonces, fíjense que el cuerpo celular, que ya dijimos nosotros que no sé qué, que el cuerpo celular es como una célula cualquiera, fabrica proteína y cosa macana. El cuerpo celular fabrica cositas. Y esas cositas, chiquillos, son acarreadas. Permítanme que haga un esquema así grotesco. Imagínense que ese es el axón. El axón tiene por dentro unas microfibrillas así. Unas neurofibrillas, neurofilamentos y no sé qué. Y entonces resulta, chiquillos, que adentro de esos neurofilamentos, imagínense que este es un neurofilamento. Hay unas proteínas que son igual que los carritos del supermercado, ¿sí? Que se llaman dineínas y otras que se llaman kinesinas. Kine, ustedes saben como kinesiología, es mover. O sea, kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento, una cosa así. Entonces, kinesinas y dineínas. Entonces, estos carritos llevan encima cosas, por ejemplo, un carrito de estos puede llevarse encima una mitocondria si quiere. O puede llevarse otra proteína. Entonces resulta que cuando el soma de esta neurona fabrica ciertas moléculas o le permite a las mitocondrias que se dupliquen, porque recuerden ustedes que las mitocondrias son organelos celulares que venían de ser seres independientes. Entonces las mitocondrias tienen su propio DNA, tienen su propio ribosoma, fabrican su propia proteína, no tienen mucho que ver con nuestras células, son como parásitos intracelulares nuestros, solo que se hace una simbiosis porque nosotros les damos casa. Entonces, las mitocondrias siempre son organelos de los cuales hay que desconfiar, porque si una mitocondria libera una molécula llamada citocromo C, la neurona está obligada a suicidarse. Así que hay un juego muy peligroso entre las mitocondrias y nuestras células. Es como durmiendo con el enemigo, literalmente hablando. No nos confiemos de esas bacterias mal avenidas a parásitos de nosotros. Es cierto, ellas oxidan la glucosa, pero nosotros les damos casa. Entonces, de repente, se necesitan movilizar mitocondrias y otras proteínas, a veces proteínas para modular las mismas mitocondrias, como policías, así, proteínas chaperonas, chaperone protein, o otras proteínas llamadas ubiquitinas, que están encargadas de verificar si hay proteínas mal plegadas que se han fabricado en el sistema y que tienen que ser destruidas. Bueno, etcétera, etcétera. Es muy complejo el sistema este de las neuronas. Entonces, estas se mueven a través de estos neurofilamentos y neurofibrillas de un lado para otro. Entonces, hacen traslación anterógrada y retrógrada continuamente, las neuronas. Eso era otra cosa que quería decir. Bueno, y por supuesto,
se transporta el impulso nervioso a través de ellas. Que era al final como lo más obvio, pero lo dejé para el último porque a veces decir lo más obvio al principio como que hace desaparecer la tesis. Luego, fíjense, vámonos a esta tesis entonces. Entonces, fíjense, aquí tenemos una neurona. Aquí un señor agarró dos electrodos y los puso en la parte de afuera del axón de la neurona y midió el voltaje. Y encontró que el voltaje era 0. O sea, como quien dice, imagínense que este es el axón de la neurona. Entonces, pónganse ustedes que aquí están los neurofilamentos, no sé qué, voy a poner esta pipeta ahí, las neurofibrillas, estos termómetros van a ser como las cosas que van adentro ahí del axón. Pero entonces, si yo mido la corriente eléctrica aquí afuera, la corriente eléctrica va a ser 0. ¿Y por qué va a ser 0? Va a ser 0, chicos, porque aquí afuera, ponte tú, hay puras cargas positivas. Entonces, entre cargas positivas no hay diferencia de potencial. O sea, si yo soy tan imbécil de meter dos clavos en el enchufe y tocarlos, me va a dar la corriente. Porque un enchufe, un hoyito del enchufe, ¿verdad? Tiene la señal positiva, entre paréntesis porque esta es corriente alterna, o sea que oscila positiva y negativa, y o sea, lo que se llama fase, eso sí lo vamos a decir, y el otro va a ser el tierra. Fase y tierra. Entonces me voy a electrificar. Pero si yo coloco un clavo en un solo hoyo del enchufe y estoy aislado totalmente, estoy sobre una banda de goma o flotando en el aire, no me pasa nada. ¿Qué es lo mismo que si yo coloco los dos electrodos sobre el axón? No pasa nada porque aquí hay puras cargas positivas o cargas negativas, ponte tú. No hay diferencia de cargas. Entonces, ¿cuándo es el problema? Cuando aquí hay diferencia de carga. Entonces, si yo coloco los dos electrodos como está mostrado aquí, no hay diferencia de cargas, la corriente es 0. Alguien podría decir hilando fino, así, siempre nos falta el agua fiesta que dice, profesor, pero yo creo que si usáramos un instrumento de alta sensibilidad, encontraríamos igual que hay una oscilación. Sí, porque el universo funciona con la teoría del caos, entonces seguro que entre medio de toda esta macana de repente se mueve un cloruro, un fosfato que venía del vecindario y va a ser una oscilación, pero el promedio es 0. Es despreciable esa oscilación. Ahora, si colocamos un electrodo afuera, el electrodo A, y otro electrodo adentro, el B, es decir, un cable aquí afuera y otro cable aquí adentro, y medimos la diferencia de potencial, vamos a encontrar efectivamente una importante diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, ¿verdad? Si la célula está en reposo, es decir, no está conduciendo un impulso nervioso, va a ser aproximadamente de menos 70 milivoltios. ¿Ya? ¿Y por qué menos? Bueno, muy simple, porque eso es lo que va a marcar el osciloscopio. De la escala de 0 para abajo, menos 70 milivoltios. Porque afuera está la carga positiva y adentro están las cargas negativas. Bien. Por eso la línea está bajo el 0. Luego, si por el contrario la célula nerviosa está justo conduciendo un impulso nervioso y estamos en el minuto donde las cargas están invertidas, se fijan que aquí las cargas afuera son negativas y aquí adentro son positivas, y metemos un electrodo A por fuera y un electrodo B por dentro, nos vamos a encontrar una gran sorpresa. La diferencia de voltaje, en este mismo sentido, midiendo uno por fuera y otro por dentro, ¿verdad? Va a ser de
más 35, más 38, más 40 máximo milivoltios. Entonces, yo voy a poner aquí más 30 aproximadamente milivoltios. A veces, dependiendo del axón que se mide, se puede encontrar un poquito más de voltaje, o de ciertas condiciones medioambientales, que si el pH donde pusiste la neurona, que si la macana. Bueno, preguntas. Rodolfo, hazme una pregunta. Rodolfo Castillo. Bueno, espero que al pasar la lista quedes presente, hijo. Margarita Humada, hazme una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Ya, vamos, Margarita. ¿O quién tiene una pregunta? ¿Margarita o Ninoska? Yo, profe, Ninoska. Ninoska, hazme la pregunta, Ninoska. ¿En qué patología como la cantidad de milivolts medidos es mayor o menor? En ninguna. ¿Todas patologías tienen la misma cantidad de...? Sí. Lo que cambia, hija, en determinadas patologías son los disparos neuronales. Lo que puede ocurrir es que haya un desbalance hidroelectrolítico. Por ejemplo, les voy a contar una historia, particularmente a ti, Ninoska, que has preguntado. Un chico de 34 años llega al Hospital Horvitz en Avenida La Paz 841, padecía una esquizofrenia con delirio paranoide. Se dice paranoide y no paranoico, ¿eh? Entonces, él decía que leyendo las escrituras, las sagradas escrituras, había entendido que tenía que purificarse. Entonces, para esa purificación, esto lo explicó después porque llegó en coma, había empezado a tomar agua. Y por lo que se calcula, se tomó aproximadamente 12 litros de agua en un curso no superior a 10 minutos, en ayunas. Sus riñones no pudieron. Y alteró el balance de sodio-potasio, a tal grado que llegó en una situación de coma y con una clara excitotoxicidad. ¿Qué es la excitotoxicidad? Cuando los niveles de glutamato comienzan a aumentar dentro del líquido cefalorraquídeo. Solución del caso: los médicos le administraron Ringel lactato y lo estabilizaron de inmediato. Y por supuesto lo dejaron internado. En esos casos, por ejemplo, se produjo un trastorno en el balance hidroelectrolítico, pero son casos específicos. O sea, si tú hablas de Parkinson, por ejemplo, no es que haya una alteración en los voltajes. En Parkinson hay muerte de las neuronas de la sustancia nigra, o una sobreproyección de las neuronas del núcleo subtalámico. O si hablas de Alzheimer, hay una destrucción de las membranas neuronales debido a las proteínas beta-amiloides. O si hablas de demencia frontotemporal, hay una degeneración del tejido nervioso. Pero los voltajes en la neurona se mantienen así y funcionan con una ley denominada del todo o nada.
Es decir, ¿la neurona conduce o no conduce? No sé si aclaro un poco tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Muy bien, Inoka. Voy a ir a la siguiente. Profe, consulta, de casualidad la zona naranja donde mostráis era una parte de vaina de mielina o No, necesito la zona naranja es donde se está poder conduciendo el potenciar esto? impulso nervioso. Ah, ya, En el momento preciso donde está ocurriendo la inversión de cargas que voy a mencionar enseguida. ya. Gracias, profe. Muy bien. ¿Hoy Rodolfo Castillo llegó? Estamos mal con este cabro, ¿eh? Dejó su computadora ahí como que estaba presente, pero si no responde a mis preguntas, estamos mal. Alguien que le avise por chat, por favor, que el profe lo está llamando. Mira que esto no es un juego y yo tengo que responder en la formación que ustedes van a tener. A mí me hacen preguntas después. ¿Cómo van los chicos? ¿Aprenden? Yo tengo que responder. Bien. Entonces, chicos, las neuronas conducen el impulso nervioso. Déjenme ver, por favor. Veamos este video primero. Es un video infantil, una caricatura, pero nos va a ayudar a comprender algo. Voy a poner un puntero. Observen. Le voy a quitar la voz al relator porque es muy tedioso. Es un relator así con un tono de voz horrible. Entonces, esta es una clásica neurona, una caricatura de neurona del asta ventral de la médula espinal, una neurona motora. Esto se conduce en un impulso nervioso en una dirección centrífuga. Entonces aquí el autor hace una ampliación y dice, mira, cuando se está conduciendo el impulso nervioso, las cargas se invierten. Entonces, ¿cómo es esto que se invierten? Así, las cargas positivas representadas por el sodio entran y dejan positivo adentro. Y como afuera hay menos sodio, en esa porción queda negativo. Y eso va avanzando a medida que se propaga el impulso nervioso. Entonces, la propagación del impulso nervioso, chicos, es eso. Es una inversión de cargas eléctricas a lo largo del axón. Entonces, estudiantes, quiero que se quiten de la cabeza la idea. Hay una idea muy mencionada a veces. No sé. Dicen, por ejemplo, que una neurona es como un cable eléctrico que conduce corriente eléctrica. Eso es una falsedad ridícula. Es la peor metáfora que se puede hacer o analogía que se puede hacer al respecto. Porque resulta que en un cable eléctrico, estudiantes, los electrones viajan en forma lineal, pero en el impulso nervioso, los electrones viajan desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, y están representadas estas cargas, ¿verdad?, por iones sodio y por iones potasio. De modo que la configuración del proceso es una configuración que va escalando, como cuando tú tomas tablas de dominó y las pones todas en filita, ¿han visto eso? Y uno bota uno y todas se van cayendo hacia atrás. Entonces uno dice, ¿qué se mueve? ¿Se mueven las tablas de dominó? No, ellas solamente cayeron. Lo que se mueve es la perturbación. Entonces vamos a definir el impulso nervioso como una perturbación de la membrana de la neurona. ¿Ya está? Entonces, aquí está el axón en reposo y el axón se perturba por alguna señal X y esta perturbación va modificando las cargas y esa perturbación de modificación de cargas va avanzando en el tiempo.
Luego, fíjense, tengo que explicarles esta gráfica. Es la gráfica tradicional que aparece en todos los malditos textos de fisiología. Observen. Potencial de acción de reposo. Voy a poner un puntero mejor. Potencial de acción de reposo. Menos 70 milivoltios. Entonces yo molesto aquí a la neurona. Le disparo un potencial chiquitito, no alcanzó. Otro potencial más grande, no alcanzó. Otro más grande, con una pila puede ser, a una neurona que tengo aislada en un sistema. Y de repente la neurona dispara. Y al disparar, empieza a entrar el sodio a la célula. O sea, perdón, estas cargas que están aquí, chicos, están representadas por el ion sodio. ¿Y qué hay aquí adentro? Aquí adentro hay ion potasio. Pero el ion potasio es un ion que tiene menos electropositividad que el sodio. Entonces, los iones del sodio, que están más abundantes afuera, aquí adentro también hay sodio. Me imagino, chicos, a ver, voy a buscar a alguien de la lista. Sara Micaela. Quiero oírte. Conecta tu micrófono, por favor, Sara. ¿Me escucha, profesor? Te escucho perfectamente. Ay, qué bueno. Sara, dime una cosa. ¿Cómo se encuentran distribuidos los iones sodio y potasio en una célula cualquiera? Yo encuentro que los potasios se encuentran interior a la célula y el potasio por la periferia. ¿O no? O sea, espérame. El potasio dice que está interior. ¿Y quién está en la periferia? El sodio, El sodio. ¿sí? Ya, eso dices tú, Micaela. Ya. No es así. Veamos a Ya. la Constanza Salazar. A ver qué nos dice. Constanza. El potasio se encuentra en la parte intracelular, ¿verdad? En la parte, perdón, ¿en cuál? Intracelular. Intracelular, ya. Y bueno, no estoy muy clara con el sodio, la verdad. Le mentiría si le dijera Ya, otra ya. respuesta. No los voy a seguir troleando con la cuestión. Porque ya veo que no lo tienen claro. Chicos, métanse esto en la cabeza. Esta es una estúpida célula. En el exterior hay sodio. En el interior también hay sodio. En el exterior hay potasio. En el interior también hay potasio. ¿Y cuál es la diferencia, chicas? Las concentraciones. Solamente por curiosidad, quiero saber... si Nicolás Felipe, punto suspensivo, sabe de lo que estoy hablando. Creo que soy yo, profe. ¿Sí? ¿Seré yo, señor? Sí, exacto, dime. Ahí está hablando de las concentraciones y de la gradiente, ¿o no? A ver, explícate, me gustó eso, muchachos. Me gustó. A ver, vamos. Que cuando el sodio entra, tiene que ver por la gradiente concentración, que va en contra, porque adentro hay menos concentración y afuera hay más. Ah, no, va a favor de la gradiente concentración. ¿Ya? ¿Y el potasio? Lo mismo.
porque afuera hay menos y adentro hay más. Nicolás Felipe, ¿cuál es tu apellido? Quintero. Quintero. Nicolás Felipe Quintero, recuérdame que la nota que te saques en la prueba siguiente va a tener 0,5 décimas más. Gracias. ¿Ya? Tu respuesta estuvo espléndida. Exactamente, chiquillos. Afuera hay más sodio. Fíjense que afuera hay aproximadamente 160 miliequivalentes de sodio. Y adentro hay aproximadamente 60, 40 miliequivalentes de sodio. Y el potasio es al revés. Adentro hay aproximadamente 140 miliequivalentes de potasio y afuera hay como 30 miliequivalentes de potasio, dependiendo del pH y algunas condiciones así locales. Pero para que vean, chicos, que las diferencias son súper importantes. Entonces, repasemos este concepto. En una célula cualquiera y también en una neurona en reposo, adentro y afuera hay sodio y potasio. Solo que afuera hay más sodio que adentro y afuera hay menos potasio que adentro. ¿Ya? Y más o menos esas son las diferencias. Entonces el sodio siempre, siempre, chiquillos, se muere por entrar. Porque afuera hay más que adentro, por gradiente de concentración, como decía Quintero. Y al revés, el potasio se muere por fugarse, porque adentro hay más y afuera hay menos. ¿Ya? Perfecto, súper, súper bien eso. Ok, entonces miren qué interesante. Cuando yo perturbo la neurona, ponte tú que con una señal eléctrica, yo tengo imagínate que este es el soma de la neurona, no sé qué, y este es el axón. Entonces yo llego y le coloco aquí unos cablecitos eléctricos. Así pónganse ustedes que tengo, no sé qué cosa, 2 lápices. Que tengo 2 electrodos aquí, y entonces yo toco la neurona así con 2 electrodos. Los toco con 4 milivoltios. Los toco, y de repente la neurona dispara un impulso nervioso. De repente no, pero de repente sí lo hace. Entonces, significa que ese fue un estímulo umbral. Y cuando yo no alcanzo a disparar, significa que ese es un estímulo infraumbral o bajo el umbral. Entonces yo logré disparar y lo primero que hace al disparar el impulso nervioso es que entra sodio. Entonces el sodio empieza a entrar a la célula, entonces empieza a cambiar el voltaje. De menos 70 va cambiando, hasta llegar, ¿verdad?, a un potencial de acción de más 30 aproximadamente, más 30, más 40 milivoltios. O sea, pasó del menos al más, porque aquí está el cero. Esta es la ay, perdón, me salió chueca. Esa es la línea del cero. Ok. Entonces, el potencial de acción se dispara para arriba. Entonces, miren qué interesante esta cuestión. Yo siempre lo he encontrado increíble. Entonces, como el sodio salió, perdón, al revés, como el sodio entró a la célula, ahora aquí adentro, en esta parte, hay más sodio. Y entonces el sodio y el potasio son como los gatos, así celosos, como que uno no le gusta estar con otros. Cuando están los dos en una casa, uno quiere salir, no quieren compartir el ambiente. Entonces, cuando el potasio se da cuenta que el sodio está en el interior, por un efecto de corriente, empieza a salir al tiro y empieza a alargarse. Y entonces miren lo que pasa. Cuando el potasio empieza a salir, como el potasio también tiene carga positiva, entonces el potencial de acción comienza a disminuir. Debido a la salida del potasio, comienza a disminuir, hasta que vuelve, hace una guatita, una inercia, hasta que vuelve a cero. O sea, no a cero, al estado de reposo. Entonces nosotros vamos a decir que la neurona pasó del estado de reposo a un estado de excitación que le vamos a llamar impulso nervioso. De reposo a excitación. Listo. ¿Les parece? ¿Me entienden esa idea? Sí, profe. Ya. Tengo una Bien. consulta. Sí, por favor. Entonces, como para que se produzca el impulso nervioso, necesita del umbral de excitación. Exactamente, sí.
Lo necesita. Entonces ponte tú, si alguien está disparándole neurotransmisores a una neurona, pero le dispara muy poquito, la neurona no se altera, no le pasa nada. Tiene que dispararle una concentración importante de neurotransmisores para que la neurona realmente dispare. Exactamente. ¿Ya? Perfecto. Voy a la siguiente. Entonces, ¿cómo funcionan estos canales de sodio? Funcionan de la siguiente manera. Aquí está la neurona en reposo, con menos 70 milivoltios. ¿Ya está? Entonces, el canal de sodio está cerrado, mira, tiene como un picaporte ahí. Y el canal de sodio, a su vez, tiene una región que se llama región de inactivación. O sea, tiene como un gate de activación y un gate de inactivación. Eso vamos a verlo de a poquito. Entonces funciona así. Viene el canal de sodio y está cerrado. Pues entonces, un sodio no puede entrar, pero aquí hay alguien ya que le quiere meter una señal para molestar a la neurona. Entonces le está metiendo la señal hasta que la logre molestar. Cuando la logra molestar, mira lo que pasa. El canal de sodio se abre. Y cuando el canal de sodio se abre, este sodio que estaba aquí afuera, de inmediato quiere comenzar a entrar, porque están desesperados por entrar, porque afuera están todos amontonados, y adentro hay poquito. Es como los colocolinos que quieren entrar al estadio, le abren las puertas y los gallos entran rajados. Bueno, no necesariamente los colocolinos, no cualquiera. Entonces empieza a entrar, y cuando empieza a entrar, decimos nosotros, comenzó la corriente de sodio, entonces te fijas que pasa de menos 70 y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Siguen entrando y sigue subiendo la corriente hasta que llega a un tope. ¿Y quién define el tope? Miren, pongan atención ahí. Lo define el gatillo de inactivación. O sea que llega un momento donde el sodio, el canal de sodio, dice, ya compadre, entraron muchos, voy a poner aquí a unos policías que inactiven el canal porque la puerta, no alcanzan a cerrar la puerta, están todos empujando, entonces se mete un tapón gigante aquí. Y ese es el inactivation gate. Y entonces el canal de sodio queda inactivo un ratito y ya los sodios dejan de entrar. Cuando los sodios dejan de entrar, chicos, el potencial de sodio comienza a caer. Pero, ¿quién favorece que comience a caer? Algo que no está en este esquema. Paralelamente, los potasios comienzan a fugarse. Y como los potasios son positivos, empiezan a llenar de poros positivos el ambiente externo. Entonces, este es el ambiente interno y este es el ambiente externo y esto es la membrana celular. ¿Ya? Entonces, después de un rato en que el canal de sodio quedó inactivo, el canal de sodio vuelve a estar cerrado. Ay, perdón. Termina aquí, no importa, lo voy a cerrar así. Vuelve a estar cerrado. Entonces, miren qué interesante esto. El canal de sodio pasa por 3 etapas. El estado cerrado, el estado abierto, el estado inactivo. Y del estado inactivo vuelve a estar cerrado. Entonces lo voy a mostrar en el mismo mono que revisamos. Estado cerrado, estado abierto, estado inactivo. ¿Sí? Y después del estado inactivo, estado nuevamente cerrado. Entonces, esa es la dinámica, chicos, del canal de sodio. ¿Y qué es el canal de sodio? Un tremendo aparataje de proteínas que tiene unas ordenaciones alfa, unas ordenaciones beta, y que cuando uno mira todo ese embrollo de proteínas, ve que tiene como un orificio en el medio que puede cerrarse y abrirse y tiene el activation gate abajo. Eso.
¿Ya está? Entonces, fíjense, miren quién cachá esta cuestión. Entonces, este es otro esquema. Esto está tomado del Gayton del 2011. De la versión inglesa, por supuesto. Yo siempre prefiero los monos en inglés, chiquillos, porque siempre son más serios. Siempre las traducciones pierden contenido. Entonces, aquí está el canal de sodio que está cerrado. Aquí el canal de sodio está abierto y aquí el canal de sodio está inactivo. Y mientras tanto, ¿verdad? Hay por un canal fuga de potasio. ¿Y cuándo hay fuga de potasio? Cuando hay que establecer la repolarización de las células. Entonces, digámoslo esto como una historia. La neurona conduce impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos que conduce la neurona se encuentran asociados a las entradas de sodio que van respectivamente como una perturbación a lo largo del axón. Una vez que el sodio ha entrado, se puede decir que el impulso nervioso va cambiando, va modificándose, pero mientras el impulso nervioso va modificándose, va saliendo paralelamente potasio. Y como va saliendo potasio, se va restableciendo el estado de orden de la neurona. De modo que la neurona conduce un impulso nervioso, pero después de haber conducido, la neurona vuelve a estar en un estado de reposo. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Constanza, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Háganme preguntas, por favor, si las tienen. Aquí voy a mostrar la misma lesera otra vez. Pero es que siempre es bueno, cuando uno explica algo en biología, chicos, ser redundantes. Entonces, aquí está el sodio entrando, esta es la zona de inicio, digamos, ¿verdad? Luego, aquí va el sodio que sigue entrando, se van fugando algunos para los lados, qué sé yo. Después que ya se va fugando para los lados, el potasio dice, oye, afuera está negativo, nosotros somos positivos, aprovechemos de salir, y empiezan a salir los potasios. Y cuando salen los potasios, empiezan a restablecer el estado de reposo. Entonces hay algo que nadie me ha preguntado todavía, porque es obvio, no se lo pueden imaginar, pero yo voy a hacer la pregunta. Imagínense que el día de mañana en el estadio entraron un montón de colocolinos y salieron un montón de guanderinos que estaban adentro, porque no quieren estar con los colocolinos. Y después terminó el partido. ¿Y quién ordena la casa? ¿Quién le dice a los colocolinos, oiga, ustedes tienen que salir porque hay muchos aquí adentro y yo solamente tenía un poquito? O sea, los sodios. Yo tenía un poquito de sodio, los demás tienen que salir. Y los guanderinos, oye, ustedes que están afuera, tienen que entrar, porque yo tenía hartos guanderinos afuera y un poquito adentro nomás. O sea, hartos adentro y un poquito afuera. Así que tenemos que volver a restablecer el orden que teníamos antes del partido. ¿Quién le dice eso a la neurona? Y se lo dice, chicos, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Sodio, potasio, ATPasa, PAMPS. La bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entonces, vamos describiendo, chicos, y entendiendo. En ciencia, estimados estudiantes de kinesiología, nada puede estudiarse si no se entiende. Los cabros a veces hacen el ridículo en las prácticas, sobre todo frente a los médicos que se creen los dioses, precisamente porque se han dedicado a memorizar y no a entender. Cuando tú entiendes algo, eso no se borra nunca más de tu cerebro. Pero si lo memorizas, eso pasa como nada. O sea, yo me sé de memoria, si los contaba para eso el otro día. Escafoide, seno lunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. ¿Y de qué me sirve esa porquería si no conozco cómo funciona el mecanismo de la articulación del metatarso? O sea, del metacarpo. No me sirve de nada. Bueno,
Por suerte, la osteoarticular no es mi tema. Entonces, la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que hace, chicos, es consumir ATP. Por eso se llama ATPasa, porque tiene actividad ATPásica. Entonces, revisemos un poco qué es esto del ATP. El ATP es una molécula de adenosina. La adenosina tiene una colita de chancho, un fosfato, otra colita de chancho, otro fosfato, y otra colita de chancho y otro fosfato. ¿Por qué se llaman colitas de chancho? Porque son enlaces altamente energéticos y así se expresan en química. No son rayas, son colitas de chancho. 8.000 kilocalorías gramo, no es menor. Entonces resulta que esta molécula puede transformarse en esta molécula. La adenosina con colita de chancho fosfato más, colita de chancho fosfato más fosfato inorgánico más energía. ¿Y de dónde salió esta energía? De la colita de chancho que se perdió. O sea que las colitas de chancho son nubes electrónicas. Sí, son nubes electrónicas que cuando se rompen hacen una explosión energética. Porque esos son los electrones, la plata del sistema biológico. Una célula no le paga a otra célula con 5 lucas, le paga con ATP. La mitocondria le paga con ATP el alojamiento a la célula. Y la célula agarra el ATP, se lo gasta y le pasa el vuelto a la mitocondria y le dice, toma, ahí tenés. Y la mitocondria, como sabe que tiene que pagar el alojamiento, agarra la glucosa, la oxida y vuelve a devolverle a la célula y dice, mire señora célula, aquí tiene su ATP de vuelta, nuevito. Muy bien, y se lo vuelve a gastar y así. Y así funciona esa dinámica. Entonces, la relación entre esa maldita mitocondria y la célula se establece sobre un negocio, que es que la mitocondria fabrique ATP oxidando glucosa a partir de la oxidación celular, ¿verdad? Del ácido pirúvico, no sé qué, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y la célula toma esa energía y fabrica cositas y le está arreglando la casa todo el día a la mitocondria para que ella esté cómoda y funcione bien. Claro que la mantiene a raya para que ella no se pueda reproducir más allá del número que a la célula le conviene. Por ejemplo, los hepatocitos de rata tienen 6 mitocondrias, las células epiteliales de una rata tienen 2 mitocondrias, las neuronas tienen 2 mitocondrias, no sé qué, hay que irse con cuidado con ellas, ya dijimos que son traidoras. Entonces, la bomba de sodio-potasio tiene actividad ATPásica, o sea, es capaz de romper el ATP para liberar energía. ¿Y para qué libera esa energía? Para esto. Después vamos a leer la anterior. Libera esa energía, mira, ahí está la moleculita de ATP. Entonces, esto está tomado de ese paper. Ustedes saben que a mí siempre me gusta poner nombres de las figuras en general, porque creo que ningún profesor es dueño de las figuras que muestra. Y me parece tremendamente antiético que no se coloquen las referencias de las figuras. Si ustedes el día de mañana yo les pido un escrito, un paper, un review, como prueba solemne, cada figura que ustedes coloquen tiene que tener la referencia bibliográfica. Y si no está, presumo que es una referencia que dieron anterior, pero tienen que decirlo. Entonces, porque la ética es muy importante en los procesos científicos y académicos. Si nosotros no enseñamos ética a nuestros estudiantes, no podemos pedirle nada después. Entonces, miren, aquí tiene la membrana celular, ¿verdad? La típica con su fosfolipidito y sus cadenas, qué sé yo, saturada, insaturada, no me importa eso ahora. Y entonces esta cosa en lila es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, mira lo que es capaz de hacer esta bomba maravillosa. Agarra 3 colocolinos que estaban adentro del estadio y los mete en el sistema, que son los sodios. ¿Ya? Los encarcela en el asunto y rompe una colita de chancho. Y con esa energía cierra la compuerta
y expulsa a los colocolinos. Pero aprovecha de meter 2 guanderinos que estaban afuera por ahí haciéndose los lesos, los tira en el sistema, los liga y los tira para adentro. Y así funciona la bomba de sodio potasio TPasa. 3 colocolinos por 2 guanderinos. Listo. Así de simple. Entonces, chicos, quiero de inmediato hacer una advertencia. A veces los estudiantes me han dicho en una prueba, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la función de la bomba de sodio potasio TPasa? Y ellos me dicen, profesor, la bomba de sodio potasio TPasa tiene como función restablecer el impulso nervioso. No, señor estudiante. La función de la bomba de sodio potasio TPasa es restablecer el balance iónico completo de la neurona. No restablecer el impulso nervioso. Eso lo hace el potasio. Eso lo hace el potasio cuando comienza a fugarse al tiro viendo que afuera está negativo. Dice, ay, salgamos porque ahora afuera está negativo y nosotros somos positivos. Y las chiquillas de carga negativa nos van a aceptar. Eso hace el potasio. Pero lo que hace la bomba es restablecer la pelotera que queda después en el estadio cuando ya terminó el partido. Ahora, que lo esté haciendo siempre, ese es otro negocio. ¿Ya? Miren qué lindo lo que redacté aquí. En realidad, está redactado a propósito de la presentación de Gayton, de la presentación de Crepaldi, de BMC Genomic. Dice, el cerebro también requiere actividad sodio-potasio TPásica. Claro, ¿y por qué dice también? Porque todas las otras porquerías de células lo requieren, obviamente. Las neuronas necesitan la bomba de sodio-potasio TPasa para revertir el flujo de sodio posináptico, para restablecer los gradientes de potasio y sodio que son necesarios para disparar potenciales de acción. Claro, porque si quedan todos los colocolinos adentro del estadio y los guanderinos afuera, después, ¿cómo volvemos a hacer un impulso nervioso si ya no tenemos más colocolinos que entren y no tenemos más guanderinos que salgan? La célula moriría. Moriría por muerte iónica. Y esto, chicos, ya es asaz importante. Cuando dice asaz, significa muy importante. Los astrocitos también necesitan una bomba de sodio potasio TPasa, pero es obvio, pues mijo, todas las células lo necesitan para mantener el gradiente de sodio, ya que el gradiente de sodio mantiene la recaptación de neurotransmisores. Porque resulta que los astrocitos, ¿verdad?, participan en una serie de macanas, y dentro de estas macanas donde participan en la sinapsis, haciendo regulaciones entre el GABA y el glutamato muchas veces. Entonces, para poder meter estos neurotransmisores a la fuerza y sacarlos a la fuerza, necesitan tener su gradiente de sodio y potasio bien. O sea, los colocolinos, la mayoría afuera, 160.000 colocolinos afuera, 40.000 colocolinos adentro. 140.000 colocolinos de potasio afuera, 30 guanderinos afuera, 30, 40 guanderinos, o sea, perdón, al revés, repito, 160.000 colocolinos afuera y 40.000 colocolinos adentro. 160.000 guanderinos adentro, 40, 50.000 guanderinos afuera. Los sodios siempre en mayor cantidad afuera y los potasios siempre en mayor cantidad adentro. Esa es la función de la bomba de sodio y potasio. Para que las células estén en condiciones de jugársela y permitir que entren y salgan y pueda restablecer prontamente su impulso nervioso a partir de tener una cantidad, un stock adentro y afuera para poder hacer el cambio. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Ya. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Oye, volvió Pizarro, ¿no? Este cabro está jodido conmigo. Dejó prendida la cuestión y creyó que era eso quedarse en clase.
Y veo que varios. Ah, mira. Voy a pasar asistencia, chicos. ¿Ya? Entonces dice así. Fin de la presentación. Dejar de compartir. A ver. Vamos cantando, chiquilines. Apellido y nombre. Gladys Aguirre. Aguirre Gladys. Es así, apellido y nombre, por favor, queridos. Ah, ya. Sigamos. Aceituno Marcelo. Aceituno Marcelo. ¿Ya? Ahumada Margarita. Hernán. Ahumada Margarita. ¿Ya? Chicos, Arias Hernán. perdona, los que van marcando se van desconectando. Ahumada Margarita. Arias ¿ya? Hernán. Arias Hernández. Hernán. Contreras Constanza. Hernán, perdón, ¿ya? Contreras Constanza. Contreras Constanza, ¿ya? Cortés Bastián. Valentina Christiansen. Perdón, Cortés primero, Bastián. Bastián, ¿ya? Valentina Gati. López. López Valentina, ¿ya? Gatica Christiansen. Gatica Christiansen, Guerrero Rocío. Guerrero Rocío, Astudillo Vicente. Astudillo Vicente, Salazar Constanza. Salazar Constanza, Sepúlveda Juan Pablo, San Martín Francisco. San Martín Francisco. Chacana Rodríguez Sara. Ninosca. Perdón, no entendí nada. De nuevo. Chacana Sara. Macana, perdón. Chacana Sara. Ya. Chacana Sara. Ya. Ok. Rodríguez Quintero. Ninosca. Perdón, Ninosca. Rodríguez Ninosca. Rodríguez Ninosca. Ya. Quintero Nicolás. Quintero. Nicolás, no me voy a olvidar de ti porque te debo 0,5 puntos. ¿Ya? Romero Gómez Felipe. Constanza. Romero Constanza. ¿Ya? Gómez Díaz Javiera. No importa, escuché a la Díaz Javiera. ¿Ya? Gómez Felipe, profe. Oh, uno. Rebeco Miguel. Rebeco ¿verdad? Miguel, sí. Ya, ahí estamos. Rebeco Miguel. ¿Ya? Gómez Felipe. Gómez Felipe. ¿Ya? Reyes Natalia. Reyes Natalia. Fíjate que Natalie. Natalie. Sí. ¿Sí? Oye, con mayor razón, tuve una Natalie Reyes, fíjate, hace mucho tiempo en la Escuela de Psicología de la Universidad del Mar, que era una universidad muy digna y que cerró, y que se llama así, Natalie Reyes, qué curioso. Ya. Después, Jazmín. Rubio Yasmín. Ya. ¿Qué más queda? Profe, Vargas hay una Matías. compañera que... Lo siento. Hay una compañera que se le desconectó y andaba en la clase. ¿Y quién es? Se llama Zamora Polet. Zamora Polet. Ya, sí, por supuesto que Sí. te creo. Ya. ¿Quién más? Vargas y Vargas Matías. Vargas Matías. Ya. Vargas y Bragasi Sofía. Vargas Ivette. Ivete, ¿ya? Bragasi Sofía. Espérame, no te alcancé a escuchar, hija. Bragasi Sofía. Bragasi. Ujú. Oye, ¿por qué le pusiste PC Braga? Es que es mi computador y lo uso para todas las clases. Ah, ya. Bragasi, entonces, ¿tu nombre? Sofía.
Sofía. ¿Ya? Entonces los que siguen en pantalla significa que no están, que dejaron prendido nomás la cuestión. Sí, Plaza Carolina. Ah. Plaza Carolina, ¿ya? Valladares, Areli. Valladares, Areli. Profesor, tengo un mensaje igual. Ya, dímelo. Tengo un compañero que no pudo ingresar a la clase porque tiene muy baja señal, que es Juan Hernández, pero estuvo la clase pasada, por si Espera, acaso. mira, lo voy a poner aquí, Hernández Juan. Dile a Hernández Juan que esta clase la voy a subir y le pongo un cartelito que dice kinesiología, ¿ya? Para que la pueda ver asincrónica, ¿ya? Ya, muchas gracias. Oye, Alejandra, Dígame. y recuerda que tenemos otra clase sincrónica que voy a subir después para que la vean también, ¿ya? Para que la avisen al súper. compañero, me olvidé de decírselo, ¿ya? Listo. Ya, Ni un problema. gracias. Ya, por nada. ¿Quién más? Pablo, Marco ¿estás ahí? Antonio Silva. Perdón, ¿Marco Antonio? Silva. Silva. Dame un segundo. Silva, Marco Antonio. Ya, chiquillo. Después, Valencia Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, Valencia Gabriel acá. Ya. Valencia Gabriel. Y después, Pablo Caranza, ¿estás por ahí? Ya, Paulita parece que quedó hasta atrás, ¿o no, Paula? ¿Qué habrá pasado contigo?